¿Qué causa las mareas? ¿Y por qué hay dos mareas al día? Estas dos elevaciones diarias del nivel de los mares o pleamares en la Tierra son el resultado de la diferencia de la fuerza gravitacional que existe a lo largo del diámetro de un cuerpo que orbita lo suficientemente cerca a otro para que dicha diferencia de fuerzas sea observable, y también es debida a la velocidad de rotación del cuerpo y su sentido de giro. Se pueden dar dos casos distintos, suponiendo que el eje de rotación del cuerpo con mareas es perpendicular al plano de su órbita, alrededor del cuerpo central que las causa. Estos dos casos son: los giros de rotación y traslación son del mismo sentido alrededor de la influencia del cuerpo que causa las mareas, y los giros de rotación y traslación son de sentidos opuestos. Imaginemos un planeta como la Tierra, orbitando cerca de un gigante gaseoso de gran masa como Júpiter. En esta simulación lo hemos hecho así, y para visualizar las dos crestas de marea le hemos añadido a la Tierra unos anillos en rotación. Si el sentido de giro de traslación de la Tierra alrededor de Júpiter es igual al sentido de rotación de la Tierra, en la cara interna de la órbita, la influencia gravitatoria de Júpiter es mayor, y además las velocidades de rotación y traslación se restan, al tener distinto sentido, lo que disminuye la fuerza centrífuga con respecto a Júpiter, provocando que las partículas superficiales caigan en cierto modo hacia él, formando así la cresta interior. La cresta interna de marea está retrasada del eje que une la Tierra con Júpiter por la inercia de rotación de las partículas superficiales con masa. En la cara externa de la órbita, la influencia gravitatoria de Júpiter es menor, y además las velocidades de rotación y traslación se suman, al tener el mismo sentido, lo que aumenta la fuerza centrífuga de las partículas, provocando la cresta exterior. Este caso es el que se da entre la Luna y la Tierra. En la realidad, la Tierra orbitaría en torno al centro de masas Tierra-Luna, situado bajo su superficie, aunque distanciado de su centro. Pero los fenómenos de aumento de atracción y de fuerza centrífuga ocurren del mismo modo que en el ejemplo de la simulación. Si los giros de rotación y traslación son de sentidos opuestos, un caso más raro, pero que por ejemplo se da entre Venus orbitando y rotando alrededor del Sol, el eje que une las dos crestas de marea se orienta perpendicular al radio vector que une ambos cuerpos. Veamos por qué. En la cara interna de la órbita, las velocidades de rotación y traslación se suman, al tener igual sentido, lo que aumenta la fuerza centrífuga con respecto a Júpiter, provocando que las partículas superficiales se adelanten, formando la cresta delantera, pero de menor amplitud que la cresta interna del ejemplo anterior, porque la mayor atracción de Júpiter frena las partículas. En la cara externa de la órbita, la influencia gravitatoria de Júpiter es menor, pero las velocidades de rotación y traslación se restan, al tener distinto sentido, lo que disminuye la velocidad de traslación resultante de las partículas, causando su acercamiento a Júpiter y provocando la cresta posterior o de retardo. En resumen, vemos que si los sentidos de giro de rotación y traslación de un satélite son iguales, las mareas son más pronunciadas y el sistema más inestable, que si a igual distancia entre los cuerpos, ambos sentidos de giro son contrarios y por lo tanto compensan con la fuerza centrífuga la diferencia de la fuerza gravitacional que existe a lo largo de los extremos del diámetro del satélite. Las fuerzas de marea son responsables de que, por ejemplo, Saturno tenga anillos. Dentro del límite de Roche, las diferencias de fuerzas gravitatorias que el cuerpo central ejerce sobre los extremos más cercano y más alejado del satélite excede a la fuerza de gravedad del satélite, y este podrá ser destruido por las fuerzas de marea. Por ello se piensa que los anillos de Saturno son frutos de la desintegración de una de sus lunas al orbitar demasiado cerca de Saturno. En el caso del sistema Tierra-Luna, el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23,5 grados con respecto a la eclíptica, es decir, el plano que contiene la órbita de la Tierra y el Sol. Además, el plano de la órbita de la Luna está inclinado unos 5,14 grados con respecto a la eclíptica. Esto significa que el Sol ocupa posiciones que van desde
24,5 grados al norte del plano ecuatorial hasta 23,4 grados al sur del mismo plano. La Luna puede ocupar posiciones desde 28,6 grados hasta menos 28,6 grados de latitud. La consecuencia de esto es que los ejes mayores de los elipsoides de marea raramente coinciden con el plano del ecuador terrestre. Este es el plano de la amplitud de marea, donde dicha amplitud varía por la influencia de los continentes. Al no ser la masa de agua continua, mostrando las áreas rojas mareas de mayor altitud que las azules.